espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, que te dice el temor a Jehová. ¿Verdad? El temor a Jehová. Entonces, vemos ahora, después de este toque especial del apóstol Pedro, vemos ahora a un apóstol, hermano, que es valeroso, inconmovible con su actitud hacia el Señor Jesucristo. Valeroso, inconmovible, con un carácter inconmovible, que se iba a mantener firme, que no iba a hacer lo que había hecho allá cuando estuvo con Jesús, que lo iba a negar. No, ya no lo iba a negar el apóstol Pedro. Ya este hombre fue transformado y su carácter, su valor, hermano, lo hizo ser un hombre inconmovible ante cualquier situación que venía en contra de él cuando él predicaba el evangelio. Oiga bien esto, ahí mismo en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Ya miramos a un apóstol, hermano, aleluya, versículo 19-20, miramos a un apóstol que ya no se corre, que ya no niega, ya no va a negar más. ¡Wow! Yo pienso que la lección que tuvo el apóstol, hermano, cuando negó a Jesucristo fue una lección grande. Y ya no iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenía algo sobrenatural en él que no lo tuvo cuando estuvo con Jesús. Ya iba a tener eso sobrenatural, el poder del Espíritu Santo lo iba a hacer entender a este apóstol, hermano, lo importante que era mantenerse en la convicción de predicar a Jesucristo ya resucitado. Qué tremendo, ¿no? Como cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, nosotros siempre pensamos y creíamos de esta manera, ¿verdad? Que Jesucristo siempre estaba crucificado y con una cara de cañón ahí todo, ¿verdad? Y con unos ojos tristes, ¿verdad? Nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Y le otorgábamos a ese ídolo respeto, ¿verdad? Respeto le otorgamos a ese ídolo, a ese muñeco, a ese demonio. Le otorgamos respeto a eso. ¿Verdad que sí? Pero cuando venimos a los caminos del Señor, qué encuentro más grande, ¿no? Darnos cuenta que el que creíamos que estaba colgado estaba resucitado. Qué encuentro más grande, ¿no, hermano? El que creíamos con tantas veces como el Cristo roto, el Cristo maltratado, el Cristo golpeado, el Cristo vituperado, el Cristo despreciado, todo eso, wow, nosotros lo miramos y hasta nos poníamos a llorar cuando mirábamos ese muñeco. Sí. ¿Verdad? Usted sabe esa historia que cuenta, ¿no? Usted sabe que en el tiempo de la revolución y en Cuba también, ¿verdad? Expropiaron todas las propiedades, ¿no? Y en Nicaragua había una empresa del gobierno que se llamaba INRA, ¿verdad? Pero las iniciales que están arriba es INRI, ¿verdad? Entonces a este hombre lo iban a expropiar. Y alguien le dijo, ¿sabe qué? Anda donde el Cristo a rezar para que no te quiten las tierras. Y se fue el hombre, se metió a la iglesia y se mostró y se arrodilló y de repente miró, pero miró mal, ¿verdad? Es INRI, pero miró y decía INRA. Entonces dijo, si ya te expropiaron a vos también. Ya te quitaron a vos también, ¿qué te vengo a pedir a ti? Esa era la mentalidad de toda la gente, ¿verdad? De todos nosotros, cuando creíamos en estas cosas. Pero qué cambio tan grande cuando nos dimos cuenta, como el apóstol Pedro, que Jesucristo estaba vivo y había resucitado. Eso Pedro, hermano, cuando recibió el poder de lo alto, eso a Pedro, hermano, mire, le trae una convicción poderosísima de que él, hermano, se iba a parar enfrente de quien sea a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar a Jesús resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre. Ya Pedro había tomado una decisión de que lo iba a predicar, le gustara o no le gustara a quien fuera, él lo iba a predicar. Estaba su vida por el medio. Ya Pedro había sido transformado, ya Pedro había sido cambiado cuando recibió ese poder, y por eso dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? Aquí está pasando algo tan tremendo cuando Pedro y Juan son llevados al concilio, porque ellos andaban predicando a Jesucristo y a esta gente no le gustaba que predicaran a Jesús, porque usted ya lo sabe.
lo vas a ver, ¿verdad? No les gustaba que predicaran a Jesús porque toda la gente se iba detrás de ellos. Entonces no les gustaba, entonces le prohibieron a Pedro y a Juan: no anden predicando el nombre de Jesús. Pero Pedro se paró firme, hermano, ¿verdad? Estaba con Juan ahí, y yo me imagino que Juan le dijo: dale, habla vos, porque vos sos el que siempre hablas. Pero no importa, Pedro ya estaba investido del poder del Espíritu Santo. Había una decisión en él, había la decisión de que él siempre iba a predicar a Jesucristo. Y por eso el apóstol Pedro, hermano, aleluya, con respeto sobre todas las cosas al concilio, con respeto, porque ellos le debían respeto, pero no le debían obediencia cuando venía a decirle algo que ya estaba en contra de Dios. Entonces, por respeto, el apóstol Pedro le dijo una realidad tremenda. Le dijo: Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo, ustedes juzguen si es justo delante de Dios lo que ustedes nos están pidiendo a nosotros, júzguenlo. Pero mire, vamos a la reacción de Pedro, vamos a la reacción de Juan. Los dos ellos, hermano, aleluya, me imagino que el más aventado, como siempre, fue Pedrito, ya con el poder del Espíritu Santo, más aventado todavía, y se los quedó viendo y les dijo: ¿saben qué? Ustedes juzguennos a nosotros, juzguen si es correcto lo que ustedes están haciendo. Eso que es lo que da, hermano, a un Pedro transformado, un Pedro cambiado, un Pedro, hermano, con deseo de servirle por encima de todo a nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que aún siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro metió la patita una vez, ¿verdad? Es cierto. Sí, cuando estaba con los judíos, ¿verdad? Se hacía del lado de ellos, despreciaba a los gentiles. Después, cuando estaba con los gentiles, se hacía del lado de ellos, pero cuando llegaban los judíos se hacía otra vez. Andaba de hipócrita el hombre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero fue un hombre decidido. Sí, fue un hombre decidido. La hizo de dos caras. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Que después vamos a hablar de ese brother. El apóstol Pablo lo enfrentó y le dijo: oye, tú eres muy hipócrita. Pedro, tú eres un hipócrita. Cuando estás con los judíos, ahí estás despreciando a los gentiles, pero cuando estás con los gentiles, estás poniendo dos caras. Hasta el hermano del Señor lo estás arrastrando en tu hipocresía. Sí, es cierto. Pero aún en medio de todo eso, hermano, podemos ver todavía a un Pedro transformado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando el apóstol Pablo, gracias, amado, el apóstol Pablo le dijo esto a Pedro, teniendo el carácter que tenía ante Pedro, bien hubiera podido contestar al apóstol: ¿y ahí qué onda? ¿Por qué traes tú conmigo, Pablo? ¿Qué te pasa, brother? ¿Cómo tú me vienes a decir eso a mí? Sabiendo que el apóstol Pedro como era, pero como era un hombre transformado, entonces admitió su culpa. La admitió. No le contestó. ¿Por qué? Porque era transformado. ¿Cuántos transformados hay aquí, hermano? Pues hay que cuidarse, ¿verdad? No ande respondiendo mal. Aquí donde se da cuenta uno, ¿verdad? Que son transformados o a saber qué onda, ¿no? Sí, porque bendito. Usted no sabe con quién se ha metido. Y después los mira danzando, brincando y ay, pero cuando le tocaron la lengua, usted no sabe con quién se ha metido. Usted no me conoce a mí. Se le salió lo transformado. Bueno, se transformó en otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero el apóstol, gracias, Bella. Pero el apóstol Pedro, que tenía un carácter como algunos de los que están aquí, ¿verdad? Yo también tengo carácter fuerte, ¿no? Una vez una hermana se nos acercó, ¿verdad? La hermana Sanelli a mí, y quería una reunión con nosotros. No está aquí por si la duda, tranquilo. Y si estuviera, no importa, ¿verdad? Y después que estuvo hablando con nosotros, nos dijo: ¿saben qué, hermanos? Estoy orando por ustedes. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, gloria a Dios, que estoy orando. Amén, hermana, gracias, hermana. No, pero estoy orando para que el Señor les cambie el carácter a ustedes dos.
Amén, hermana. Amén. Sigo orando porque no hablo de teito. Alabado sea Cristo. ¿Verdad? O sea, es que Pedro estaba transformado porque no contestó. Estaba transformado porque Dios le hubiera contestado, pero ya había sido transformado por el poder del Espíritu Santo el apóstol Pedro. Y tenía una decisión en su corazón, hermano, que no importara que aunque Pablo le hubiera dicho hipócrita, él iba a seguir predicando el evangelio del nuestro Señor Jesucristo. Lo iba a seguir haciendo. No se iba a echar para atrás, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 28 y versículo 29, gloria a Jesús, cuando